Vamos a comenzar con nuestro servicio de la escuela bíblica, la escuela sabática, cantando el himno que se titula Santa Biblia. Cantemos, miremos la letra porque va a aparecer allí en la pantalla. Miremos la letra, qué contenido más hermoso tiene. Y cantemos con vigor, con entusiasmo. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy, de quién vine o de dónde vine y hacia dónde voy. En la Biblia está todo lo que necesitamos para entender y saber cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Cantemos entonces. Presentarnos a Dios en oración y vamos a pedirle a Yarlenis que ore en favor de la clase en este día. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Y nuevamente, hermanos, bienvenidos acá a esta escuela sabática, esta escuela bíblica, donde vamos a continuar aprendiendo acerca de la palabra de Dios. Y también un saludo a los hermanos que desde sus lugares estén conectados, también compartiendo con nosotros este estudio. Bueno, pues, como la mayoría de ustedes saben, estamos enfrascados en el estudio del libro, el libro más entusiasta de la Biblia, el libro que más a la gente le gusta en la Biblia. ¿Es así? El libro de Levíticos, el cual, como siempre he dicho, hablamos de estos asuntos, como siempre he dicho, es un libro que es como una muralla que cuando
los lectores bíblicos, los creyentes, estamos allí leyendo Génesis, Éxodo. Cuando llegamos a Levítico es como que nos choca porque poca narración, un libro, si se quiere, aburrido, porque contiene muchas leyes, muchas regulaciones, y como que nosotros a veces, bueno, ¿y qué tiene esto que ver con nosotros, con los creyentes del Nuevo Testamento? Y ya hemos estado aprendiendo que tiene que ver mucho con la experiencia nuestra como creyentes, como cristianos. Y hoy ya esta es la segunda, me parece la segunda semana que estamos estudiando, y hoy vamos a culminar. Tenemos bastante contenido, así que vamos a ponernos las pilas para poder terminar en cuestión de una hora el estudio. ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a recordar dónde nos quedamos en la semana pasada y hacer la conexión. Walter, si puedes mostrar allí el PowerPoint donde está pues la estructura general del libro. Yo creo que esta es la tercera semana, porque yo creo que la semana pasada hablamos, pero ya habíamos hecho alguna introducción la semana anterior. Sí. Esta es la tercera semana. Bueno, pues lo último que nosotros estuvimos viendo en el estudio del libro de Levítico fue el tema de las fiestas. Aprendimos que eran unas 7 fiestas bíblicas generales, pero realmente hay más celebraciones, y nos quedamos en eso. Nos quedamos hablando de la última de las fiestas que se menciona ahí, que es la fiesta del jubileo. Y ustedes recuerdan cuando Cristo abrió, ahí en Lucas, cuando dice que él abrió, le dieron la oportunidad en la sinagoga de abrir el libro, abrió en el libro de Isaías. ¿Y cuál fue el pasaje que él leyó? El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas, para traer libertad a los cautivos. ¿De qué estaba hablando Jesucristo? Estaba hablando del año del jubileo. En ese año, todos los esclavos eran liberados, las propiedades pasaban a los dueños originales, las deudas eran canceladas. Era un año de libertad, de regocijo. Y Cristo realmente con esa escritura, eso no fue por coincidencia. Cristo estaba declarando de que Él estaba inaugurando el año del jubileo, pero es un solo año, no. A partir de que Cristo llegó, trajo libertad a los cautivos. Los esclavos, nosotros, esclavos del pecado, fuimos liberados. Las deudas, si ponemos nuestra confianza en Él, ha sido cancelada. Y todas estas cosas, gracias a Jesucristo. Hermanos, y por eso siempre decimos, hay un pensamiento que dice, el Antiguo Testamento está en el Nuevo revelado, pero el Nuevo Testamento está en el Antiguo Testamento encubierto, pero más que yo diría, me gusta más la palabra implícito. Cuando usted abre la página del Nuevo Testamento, si usted es un estudiante ávido de la Biblia, si lee con detenimiento, usted va a entender, va a comprender de que el Nuevo Testamento se encuentra en el Antiguo Testamento, ahí encubierto entre las páginas, y una de ellas es este tema de las fiestas bíblicas. Todas estas fiestas apuntan a algo con relación a Cristo, o bien apuntan a la primera venida de Cristo, cuando Cristo llegó a la tierra por primera vez, que son las fiestas que se conocen como las fiestas de primavera, o apuntan a la segunda venida de Cristo, que son las fiestas de otoño. Ya todas esas fiestas que mencionamos, hemos aprendido, están allí. La Pascua, cuando Cristo fue crucificado, los panes sin levadura, ese proceso después, las primicias, el tercer día, que fue la resurrección de Cristo, y el Pentecostés, 50 días después de la resurrección de Cristo, cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre los creyentes y llegó pues, como una bendición para todos, cumpliendo la profecía de Joel. Y la fiesta de del otoño, que está en la fiesta de las trompetas, que dice la Escritura acerca de la venida de Cristo. ¿Cómo vamos a saber que Cristo está descendiendo? La trompeta va a ser sonada. La fiesta de la expiación, cuando el pueblo de Israel reconozca, descubra de que ellos ignoraron a Jesucristo por 2000 años, va a ser un día de luto, de ayuno,
de pedir perdón y que Dios se va a reconciliar con su pueblo. Y después la fiesta de los tabernáculos, Dios va a habitar con nosotros, Jesucristo va a habitar con nosotros aquí en la tierra. Ven, como todo tiene, es un solo autor en la Biblia, por eso yo siempre les digo, estudien. La Biblia no es nada aburrida, la Biblia está llena de no diría de secretos, sino de bendiciones que si usted las pasa por encima, no las va a encontrar, tiene que detenidamente, y por eso estamos aquí. Estamos usando nuestro tiempo para aprender, para profundizar en el mensaje de la palabra, porque siempre, como Cristo le dijo a los fariseos, vosotros escudriñáis las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas que dan testimonio de Jesucristo. Jesucristo es presente en todas las páginas de la Biblia, y nosotros pues estamos descubriéndolo, ya lo hemos descubierto acá en Levítico. Hoy vamos a continuar con el estudio y nos quedamos en, después que vimos lo de las fiestas, etcétera. Bueno, las últimas dos fiestas que están ahí al final, que es el sábado, el mandamiento del sábado, que es cada 7 días, y el año del jubileo que le estuvimos mencionando, tiene que ver ya después que estamos habitando con Cristo, entonces pues ya tenemos un reposo eterno. No tenemos que preocuparnos. Todo pesar, todo dolor, todo sufrimiento ha quedado atrás. Ese es en general el plan que Dios diseñó para nosotros y nosotros somos parte de ellos. Entonces vamos a continuar. Vamos a ver ahora algo que se nos quedó pendiente. Debíamos haberlo visto la semana pasada, pero no nos dio tiempo. Quisimos terminar en tiempo y no pudimos verlo. Y es el tema de la diferenciación que Dios hace acerca de lo santo, de lo común y de lo inmundo. Y voy a usar la pizarra porque quiero ahí de manera gráfica mostrarlo. Y ahí me voy a alejar un poquito del micrófono, pero no, déjame ver si yo puedo agarrar eso. Sí, ¿cómo no? Adelante. Ajá. Bueno, distintas cosas. Por ejemplo, la fiesta de la Pascua, ellos mataban un cordero. Ya después que Cristo, que el Señor le instituyó, ellos mataban un cordero que fuera sin defecto, de un año. Era toda una celebración. Y eso estaba realmente recordando o apuntando al cordero pascual, que es Cristo. Cuando Juan llegó y se encontró con Cristo, ¿qué fue lo que dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué se estaba refiriendo? Los judíos sabían exactamente. Este es el Cordero Pascual. Esto es lo que por años y años y años se estuvo haciendo de manera simbólica. Aquí está lo real. Recuerdan que Colosenses dice, el apóstol Pablo dice que sobre el tema de las fiestas, de Luna Nueva, de los sábados, dice, todo eso es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es Cristo. Todas esas cosas eran como una sombra que estaba apuntando a Cristo. Pero ya cuando Cristo viene, ya no estamos más ocupados en la sombra, estamos ocupados en la persona de Cristo. Y es lo que nosotros como creyentes hacemos, creyentes del Nuevo Testamento hacemos, ocuparnos en la persona de Cristo. Y así todas las fiestas tienen esa connotación. Algunas son eminentemente agrícolas, como la fiesta de las primicias o la del Pentecostés, pero también se hacían sacrificios. Todo siempre estaba apuntando al perdón de los pecados, a buscar de parte de Dios la aceptación. Es decir, de nosotros buscar la aceptación de parte de Dios. Pero ya todo eso ha quedado atrás, gracias a Dios, porque tenemos el cuerpo. Entonces, estamos hablando acerca de la diferenciación que nos encontramos muy frecuentemente en el libro de Levíticos. Y esta diferenciación o categorías es la siguiente. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué es lo primero en orden de ascendencia? Lo primero es... Nos quedamos...
Ese se secó ya. No me importa, tenemos más. Santo, lo santo, lo común, puede ser también lo limpio. Y lo otro debajo es lo inmundo o impuro, también se reconoce. Ahora, okay, esto es lo que encontramos en la Biblia. ¿Cómo piensa el mundo acerca de todo? El mundo piensa en dos categorías: bueno o malo. Tú eres bueno o tú eres malo. Muchas personas que no van a la iglesia dicen, no, yo puedo ser tan bueno como los creyentes. Yo no hago mal, yo no hago esto, yo no hago lo otro. Yo soy bueno, yo no soy malo. Porque piensan en esas dos categorías. Y la realidad es que muchas personas que no vienen a la iglesia, es decir, personas que no vienen a la iglesia son mejores a veces, se comportan mejor que personas que vienen a la iglesia, que nos llamamos cristianos. Esa es la realidad. Así que muchas personas en la iglesia estamos dentro de esta categoría, dentro de lo común, pero Dios no quiere eso. Dios lo que quiere es que nosotros seamos santos. Dios sí piensa en tres términos y el tema de la santidad es un tema muy importante para Dios. ¿Qué sucede? Hay cosas que son santas que se pueden hacer común y cosas que común se pueden volver inmundas o impuras. Y ese proceso también se puede hacer al revés. Por ejemplo, este lugar que ha sido santificado, que ha sido dedicado únicamente para la celebración de cultos, es un lugar santo. Amén. Esto aquí nosotros no hacemos cosas que no estén relacionadas con el culto a Dios, la adoración. Ahora, ¿qué pasa si después, el día de mañana, nosotros decidimos usarlo como una vivienda? Decimos, bueno, ya no vamos a hacer más culto aquí, tenemos un templo nuevo y trajimos un matrimonio misionero y vamos a usarlo como una casa, una habitación. Y dividimos, hacemos esto, lo otro. ¿Qué pasó? Se convierte en común. Esto no es pecaminoso. Convertir un templo, un lugar de adoración, pues decimos, ya no lo necesitamos, vamos a hacerlo como una casa, está bien. Ahora, pero ¿qué pasa si después viene alguien y dice, no, una casa no, vamos a hacerlo una discoteca y vamos a vender bebidas alcohólicas y esto aquí va a ser? ¿Qué pasó entonces? Está impuro o común o inmundo, es un lugar de pecado. Pregunta. Ajá. Si también es común y dice que la persona quiere hacerlo, ¿verdad? Disculpe, una pregunta. Lo quiere hacer una funeraria, por ejemplo. ¿Se convierte en inmundo o se mantiene? No, es igual, es algo que no es pecaminoso. Es decir, aquí en estos términos estamos hablando de pecaminoso. Usted puede ser un taxista y usted puede ser, es decir, los trabajos nuestros pueden ser de las tres categorías. Usted puede tener un trabajo que usted robe, que usted haga cosas malas, es un trabajo inmundo, no sé cómo decirle, impuro, impío. Usted puede tener un trabajo que sea común, que sea limpio, como la mayoría de los trabajos existen, honrado, usted puede hacer algo así, o usted puede santificar su trabajo. Y eso mismo sucede con el dinero. Su dinero puede ser limpio, usted lo puede hacer impuro o lo puede hacer santo. Si usted dedica su dinero en todo su sentido, no es que todo su dinero usted lo va a dar a Dios, pero que todo está en esa idea de que sea todo para la gloria de Dios. No es que usted tenga que usarlo todo para algo específico, sino que todo sea santificado. Su dinero, su finanza, su casa, su trabajo puede estar en cualquiera de estas tres categorías. Ahora, una cosa importante es que
los santos nunca debe estar en la mente de Dios y en lo que está en la Biblia, los santos nunca debe estar en contacto con lo impuro. Los santos, usted se puede convertir en común, pero nunca en inmundo. Y ese proceso, como decía, usted puede pues, limpiar lo que es inmundo, convertirlo en limpio, y de ahí entonces lo puede consagrar a Dios. La Revolución Romana, no sé si ustedes pues, conocen de esta historia, la Revolución Romana comenzó por un pastor que fue a comprar al mercado un papel de rollo sanitario, un rollo. Y cuando lo lleva a la casa y lo va a usar, se da cuenta de que las páginas, es decir, el papel había sido confeccionado de las páginas de la Biblia. Y en aquel tiempo Rumanía era un país comunista y ellos estaban tratando de crear propaganda, entonces permitieron que las sociedades bíblicas donaran muchas Biblias. Sacaron por la televisión que nosotros estamos permitiendo que se lleguen las Biblias aquí al país, pero en realidad estaban usando las Biblias para hacer papel sanitario. Y cuando el pastor Bieso dice que se llenó de ira y predicó un sermón, y ese sermón pues fue la chispa que inició esa revolución. Y yo pregunto, ¿hay algo pecaminoso en un papel sanitario? Pero ¿qué pasa? Que lo que era santo, la Biblia, se desacró. Y eso es la mentalidad que encontramos en el libro de Levíticos. Dios está constantemente enseñando a los hijos de Israel a hacer diferencia entre lo común, lo inmundo y lo santo. Y eso es una de las cosas que podemos encontrar allí. Yo estuve preguntando, creo que fue la semana pasada, que cuántos de ustedes estaban en trabajo, en servicio completo cristiano con respecto a sus trabajos. Y me acuerdo que casi nadie levantaba la mano y yo les decía eso. Nuestros trabajos pueden ser santificados. Nosotros podemos dedicar nuestro trabajo al Señor y todo lo que hagamos, todas nuestras relaciones, todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios, y estamos santificando nuestro trabajo y estamos siendo ministros 100%. Dios quiere que nosotros seamos personas santas, no solamente personas buenas. Y esta es la parte, con esto estoy terminando esta sesión del libro de Levíticos. Dios quiere que nosotros seamos santos, no solamente que seamos buenos, que nos conformemos con ser personas de bien. Nuestro trabajo, nuestro hogar, nuestro dinero, nuestras vacaciones. Por eso es que Dios se mete en todos los aspectos de nuestra vida. A veces decimos, no, Dios solamente está en los asuntos espirituales. No, Dios está en todos los asuntos. Él no solamente está en el corazón, Él está en cómo nos vestimos, en lo que comemos, el cuidado de nuestro cuerpo, que incluye la apariencia, aún aspectos tan superficiales pudiéramos pensar como el tema de la limpieza. El libro de Levíticos contiene todo eso. ¿Recuerdan ese mandamiento de Dios que todo el mundo tuviera una estaca para cuando fuera a hacer sus necesidades fuera del campamento la pudiera cubrir? Es decir, la santidad incluye todas las cosas. En inglés es más fácil entenderlo, porque en inglés santo es holy, y de ahí viene, y está la palabra wholeness. Cuando usted dice whole, es como un todo, y la santidad es como eso, es como un todo que incluye todos los aspectos de la vida. Y el libro de Levítico se encarga de eso, de enseñarnos que Dios quiere que nuestra vida sea completamente santa y no una parte, una sesión solamente. Dios está buscando gente. No solo está buscando gente limpia, está buscando gente para convertirla en santos, en santas.
Bien, pues eso es lo que nos había quedado del libro de Levíticos de la semana pasada. Vamos ahora a ver lo que nos toca en esta sesión. En esta sesión lo que vamos a estar viendo es de manera general el contenido. Ya estuvimos viendo las divisiones y el mensaje, pero hoy vamos a ver ahora el contenido y vamos a ver tres cosas importantes. En primer lugar, conocer que la Biblia trata todos los mandamientos y estatutos de Dios como la ley y no las leyes. Es un solo conjunto, es una sola ley. Por tanto, como dice Santiago, si transgredimos uno de los mandamientos, violamos toda la ley. Es como un collar en las damas. Si se rompe una perla, todas las demás se van a derramar. No se pueden contener, es todo o nada. Y en ese sentido, yo pregunto, ¿quién puede decir, no, yo guardo toda la ley perfecto, yo soy perfecto? ¿Quién puede calificar para alcanzar su salvación por medio de la ley? Por eso es que la Biblia nos dice de que por medio de las obras de la ley nadie puede ser justificado. Y a veces yo converso con hermanos y lo digo y lo predico. Hermanos, detengámonos en esa fantasía que algunos de nosotros podamos tener de pensar que nosotros podemos impresionar a Dios por nuestra fidelidad. Porque Dios pide una fidelidad perfecta. Él no se conforma con algo a medias. Y si usted no lo puede hacer todo, entonces no se gloríe, porque usted es un pecador. Y a veces nosotros hacemos énfasis en los pecados que otras personas cometen. Y lo que otra persona hace sí es malo. Las cosas que yo hago, bueno, Dios sabe y entiende. ¿Verdad? Las personas muchas veces, los cristianos sobre todo, que nos gusta juzgar, estamos contando, no, este no hace aquello. Pero si tú no haces lo otro y tú no haces lo otro y tienes una lista larguísima, ¿por qué tú juzgas al criado ajeno? Exactamente. Somos pecadores, pecamos de maneras diferentes. Es decir, y no lo decimos con alegría, como gloriándonos, no, es con dolor. Pero que a veces sucede esto, que las personas que han tenido un entendimiento mayor, por decir de alguna manera, o han avanzado un poco, es como aquel estudiante que está en 5º grado y el otro está en 1er grado o en 2º grado. No, yo sé más que tú, porque el otro que está en 1er grado. Pero todavía tú no has llegado ni al middle school. Te falta mucho, ni estás en la universidad, ni tienes un doctorado, ni tienes posgrado. Te falta mucho. Si todos estamos aprendiendo, y uno estamos un poquito más bajo, un poquito más arriba, pero todavía lo que nos falta por llegar a esa perfección, nadie puede gloriarse. Y eso es importante que lo entendemos, porque tampoco quiere decir que ahora, bueno, porque ya yo soy pecador, no me voy a ocupar de la voluntad, de hacer la voluntad de Dios. No, pero tenemos que hacerlo con humildad, con sencillez y entendiendo, comprendiendo y no juzgando. Entonces, ese es el primer aspecto que debemos conocer acerca del libro de Levítico, que nos enseña la ley, pero que la ley es como un todo. En segundo lugar, y esto quisiera que lo apuntaran porque es muy importante, Dios no da, en la mayoría de los casos, Dios no da razones para establecer sus mandamientos y sus regulaciones, sus estatutos. Él simplemente lo dice, haz esto o no hagas aquello. A veces dice, ¿por qué no lo debes hacer? Pero en la mayoría de los casos Él no explica por qué. Él, por ejemplo, no da razones para, en la ley existe una sección donde Dios manda no mezclar las telas. ¿Han leído eso? No mezcles el lino con el algodón. O no mezclar las semillas en el campo. No siembres así regado. O no mezcles a pares animales de diferentes especies. Él no explica por qué. Él no da razones por todas sus leyes. Algunas son obvias, pero otras no. Y nuestra mente occidental, como decimos, nuestra mente griega, que nosotros tenemos la herencia griega del pensamiento y de la filosofía,
nosotros siempre queremos razonarlo todo, queremos tener una explicación por todo. Y ese razonamiento choca con algunas leyes que Dios nos da. Por ejemplo, conocemos la ley de los animales limpios y inmundos, está en Levítico 11. Y cuando nosotros leemos esa ley, Dios dice, mira, esta es la lista de los animales que puedes comer y esta es la lista de los animales que no puedes comer. Y Él dice, los animales que tienen pezuña hendida y rumian sí se pueden comer. Los animales que le falta una de esas dos características pueden tener pezuña hendida, pero no rumian, o viceversa. No lo puedes comer. Lo mismo en el mar, los que tienen aletas y escamas los puedes comer, los que no, el resto no los debes comer. Las aves, y da una lista de las aves. Ahora, Él explica, Dios se siente y dice, mira, yo te voy a explicar por qué no debes comer esto y no debes comer aquello. Nosotros decimos, bueno, eso es por la salud. Más o menos, es verdad que hay algunos de esos animales que son más dañinos que otros, como es el caso del cerdo, que científicamente se ha descubierto que esto, que el otro. Pero la realidad es que no hay una consistencia, porque la carne roja, la carne de res, a veces se nos prohíbe si tenemos la hemoglobina alta, entonces no es totalmente saludable tampoco. Y hay otros animales y otras aves que no tienen mucho que ver que sea saludable o no. Y nosotros decimos no, porque eso es por salud. La realidad es que sí y no. Si realmente Dios no nos se ha sentado, quizás algún día Él se siente con nosotros y nos lo revele. Pero hasta ahora, Él no lo ha revelado. Simplemente Él ha dicho, esto es así y así. Ahora, queda de nosotros qué hacer con esos mandamientos. Ya decimos, los obedecemos o le estamos buscando una explicación. Y esto es importante porque si tú quieres saber el porqué de una regulación o de una ley, entonces tú estás en la disposición de ser el juez. Tú no estás en la disposición de que alguien juzgue por ti, en este caso Dios. Si todas las leyes que usted va a obedecer, a usted primero, usted tiene que sentarse y alguien le tiene que explicar, entonces usted es el juez y usted dice, bueno, yo la obedezco si la entiendo, si tiene sentido. Y Dios no siempre nos da una explicación. Todas tienen sentido, Dios no hace nada arbitrario, pero a veces no conocemos. ¿Cuántos de ustedes, como padres, alguna vez le han tenido que decir a sus hijos, papi, pero ¿por qué? Porque yo lo digo. Ahora tú no lo entiendes. Yo estoy en una posición que tengo más experiencia que tú, sé todas las cosas y tú no debes hacer esto. Y el hijo, no, yo quiero saber por qué. ¿No? Porque yo lo digo. ¿Les ha pasado eso? ¿No les ha pasado eso? Nos ha pasado, a mí me ha pasado. Y así es como Dios, mira a Sara como me mira, porque yo a veces tengo que hacer eso con ella. Lo interesante es que si tú o yo no estamos dispuestos a obedecer un mandamiento, cuando no le vemos toda la explicación y lo tenemos todo, ya sabemos todo el porqué, científicamente esto es así, es asado, entonces ya no somos hijos obedientes y no confiamos en el juicio de aquel que nos dio el mandamiento. Y nosotros, o Dios nos dice a nosotros, ¿confías en mí? ¿Estás dispuesto a obedecer sabiendo que si yo te lo digo, o si yo te digo que no lo hagas, es porque tengo buenas razones para decírtelo? ¿Es eso suficiente o tengo que convencerte primero para que después me obedezcas? Y muchos de nosotros somos así, muchos cristianos somos así. Queremos explicación, demando una razón para yo obedecerlo. Pero eso quizás le pasó a Adán y Eva. Dios le dijo, no comas del árbol del fruto. Y ellos quizás, y Dios le dijo, esto es lo que te va a pasar, pero Dios no le explicó en detalles, aunque Él le dijo que iba a conocer el bien y el mal, pero Él no le da en detalles. Y ellos quizás demandando una razón fueron y comieron. Y miren las consecuencias, que hoy nosotros también la estamos pagando. Entonces, ese es el segundo aspecto acerca de la esencia del libro en cuanto a la ley de Dios. Lo primero es que es
la ley. Lo segundo, que Dios nos da razones para que la obedezcamos. Pero sí interesante, y es el tercer aspecto, que Él sí da sanciones por desobedecer la ley. Es fuerte, ¿verdad? Él no explica el por qué. Por lo general, sabemos, si confiamos en Dios, sabemos que Él tiene una razón para hacerlo. Si confiamos, somos hijos obedientes. Pero sí entendemos, y la Biblia nos dice de que hay sanciones si no la obedecemos. Y yo pregunto, ¿qué le pasaba a un israelita si pasaba por alto el libro de Levítico y decía, no, este es un libro aburrido, no lo voy a obedecer, no me interesa? Habían tres niveles de castigo. Lo primero, podía perder su casa. Lo segundo, podía perder su pasaporte o su nacionalidad. Decía, de una parte de la Biblia dice, si tú haces esto vas a ser cortado de tu pueblo, vas a ser echado fuera, no vas a ser tenido más como un israelita. ¿Ustedes se imaginan eso? Que a nosotros aquí nos digan así. Si tú no obedeces esta ley, te vamos a quitar la casa, vas a tener que vivir como un deambulante. La segunda opción, te vamos a quitar a la ciudadanía. Ya no eres persona. No tienes derecho a los beneficios que un ciudadano de este país tiene. Pero hay otro nivel de sanción. ¿Cuál es el otro nivel de sanción? La vida. Existen 15 pecados solo en el libro de Levítico que se sancionan con la muerte. Es decir que quizás para nosotros puede resultar un poco aburrido el libro. Para un israelita esto era un asunto de vida o muerte. Y quiero decirles, hermanos, que para nosotros también debe ser un asunto de vida o muerte. Porque nosotros estamos tan acostumbrados a vivir de este lado de la historia, lo que nosotros le llamamos en el Nuevo Testamento, y pensamos que Dios ya no es el Dios del Antiguo Testamento, ya Dios cambió, ya Dios, su carácter no es el mismo. Hoy Virginia nos estaba escribiendo en el chat acerca de su impresión cuando leyó Números, creo que es capítulo 15, sobre la rebelión de Coré, y que la tierra se los tragó, y después como 17,000 más murieron en esa rebelión. Y pues uno dice, bueno, eso era antes, eso ya Dios es diferente, ya Dios es amor, pero Dios es el mismo, Dios no cambia. Y la Biblia dice que Dios está conteniendo su ira para ese día de la ira, que es el día del regreso de Cristo. Va a ser de alegría y bendición para muchos, pero va a ser un día terrible para la mayoría. Y no solo eso, sino que Pablo nos dice de que la ira de Dios en estos tiempos, ¿cómo se está revelando? Dice que la ira de Dios se revela cuando Dios se desentiende de las personas y los deja que vayan tras sus pasiones y que sigan inventando pecados tras pecados y creando maldades, y Dios los deja y los abandona. Si ustedes van allí a Romanos, creo que es el capítulo 3, él empieza a describir, comienza diciendo, la ira de Dios se revela sobre los hijos de desobediencia. Entonces empieza a decir, los deja. Y eso es lo que yo veo en este mundo hoy en día. Dios dejando que el mundo vaya de mal en peor, inventando pecados y haciendo cosas malas, porque están amontonando ira o castigo para la ira, el día de la ira. Es decir, que muchas de las leyes que nosotros hoy, y usted ve que las personas desobedecen, dicen, ya Dios, no, eso es peor. Porque si en vida usted recibe castigo y usted es corregido por algo malo, usted tiene oportunidad. Pero si usted lo deja que usted haga las cosas malas y usted sigue disfrutando, y los ricos se hacen más ricos y siguen viviendo en su pecado y aparentemente son felices y viven disfrutando, eso es peor. Ese es el peor castigo que le pueda pasar a una persona. Que Dios se desentienda de él, porque eso te va a alcanzar. Y nosotros como creyentes debemos tomar eso en cuenta. El que hoy pequemos y Dios no me pasó nada, hice esto y Dios no me hizo nada.
Dios ya es un Dios muy sentimental, muy romántico, que yo soy la niña de sus ojos, Él no me va a hacer nada, no va a pasarme nada. Y usted vive así, acumulando, acumulando, acumulando. Va a llegar un día en que vamos a estar frente al tribunal de Cristo y vamos a pagar por nuestros pecados si no nos arrepentimos, si no cambiamos nuestra vida. Y eso es lo que pues, nosotros debemos aprender también del libro de Levítico. Y hay un pensamiento que dice, Dios nos quiere santos en esta vida y felices en la próxima. Y eso es una de las cosas que el libro de Levíticos nos dice, sed santos porque yo soy santo. Pues vamos a continuar leyendo el libro de Levíticos nosotros como cristianos. Ya lo vimos, si usted fuera israelita, usted pierde su casa, puede perder la nacionalidad y puede perder la vida. Pero como cristianos, lo primero que vamos a ver es que, y no solamente el libro de Levíticos, sino estos 5 libros, cómo nos apuntan a Cristo. Ya eso lo mencionamos al principio, pero quiero ahora dar detalles específicos. En estos 5 libros podemos encontrar el mensaje de la cruz. En Génesis, ¿cuál es el mensaje? Hay muchos mensajes de la cruz, pero el principal para mí es cuando Abraham va a entregar a su hijo, o va a sacrificar a su hijo. Y pensamos a veces que Isaac era un niño de 8, 9, 10 años. No, Isaac era ya un adulto de 30 y tantos años. Y cuando ya Abraham va a clavar el puñal, él primero se dejó. Él podía haber vencido a su padre, podía haber derrotado a su padre, pero él humildemente estuvo a la disposición de su padre. Y ya cuando Abraham iba a clavar el cuchillo en el pecho de su hijo, por decirlo de alguna manera gráfica, realmente lo hubiera cortado, lo hubiera degollado. Pero dice que la voz del cielo dice, Abraham, detente porque sé que me temes. Y entonces él miró y había un carnero atado en la zarza por los cuernos. ¿Cómo fue que Cristo, qué fue lo que Cristo le pusieron en su cabeza? Una corona de espinas de esa misma planta. Es decir, apuntando a Cristo. Allí en Génesis encontramos el mensaje de la cruz. En Éxodo, que ya Iris nos lo estuvo mencionando ahorita, la Pascua, el Cordero Pascual, cuando sacrificaban ese cordero y la sangre la pusieron encima de los dinteles para que el ángel de la muerte pasara y no hubiera estragos en esa casa, no hubiera muerte. Allí está Cristo reflejado, el mensaje de la cruz. Levíticos, que hemos estado estudiándolo en estos días, el chivo expiatorio, el día del perdón, el día del ayuno, en el que esos 2 chivos expiatorios, esos 2 machos cabríos, uno era sacrificado, otro era enviado al desierto, pero esos 2 representaban la obra y el sacrificio de Cristo. En Números, que vamos a estar estudiando si Dios quiere la semana pasada, en Números está la serpiente que Dios levantó que Moisés levantó en el desierto. Y cuando los israelitas eran mordidos por la serpiente, dice que miraban a aquella serpiente y recibían sanidad. ¿Qué fue lo que dijo Cristo? Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo. Y ahí comienza, después viene el mensaje de Juan 3:16. Y Deuteronomio, hay otra señal, otra mención acerca de Cristo en la cruz. Dice, maldito todo aquel que fuere colgado en un madero. Y la maldición cayó sobre Cristo por nosotros. Es decir, que usted puede encontrar en los 5 primeros libros de la Biblia el mensaje de la cruz. Y nosotros, como decíamos, estamos en la misión de descubrir y de saborear y de entender ese mensaje. Bien, ¿qué hacemos con la ley nosotros como cristianos? Y esto es un asunto bien debatible y lo hemos estado viendo en otras predicaciones, en otros temas. Es un asunto de debate, de tensión, porque hay distintas interpretaciones sobre la ley.
en un sentido hay dos tipos de cristianos, dos tipos de creyentes. Uno que sigue creyendo en la vigencia de la ley, en su función, y otros que no creen que la ley está vigente. Son pudiéramos decir de alguna manera, los cristianos conservadores y los cristianos antinominianos. Es un término que creó el Martín Lutero, el que inició la reforma. Antinominiano significa estar en contra de la ley. Pero la mayoría de las iglesias, a no ser las iglesias muy liberales, están a favor de la obediencia de la ley. El problema está en los detalles. Bueno, ¿qué aspecto de la ley se debe obedecer y qué aspecto de la ley no se debe obedecer? Ahí es donde vienen los detalles y es debatible. Pero en un sentido están esas dos partes. Ya nosotros hemos aprendido que la ley, porque lo estudiamos con el tema de Timoteo, aprendimos que la ley tiene diferentes secciones. Está la ley moral, está la ley ritual, está la ley ritual o ceremonial, está la ley cívica, que ahí incluye todo lo relacionado con el comportamiento de los jueces, trato con los esclavos y todos estos asuntos. Ahora, nosotros como cristianos, ¿qué ley estamos llamados, o qué ley de esa, es decir, de todas esas secciones, cuáles son las que no están vigentes y cuáles son las que están vigentes? Muy sencillo. Todas, como dice Rosa, todas están vigentes, pero ¿cuáles son las que se aplican a nosotros, que nosotros estamos? Vamos a suponer, ustedes saben que los pilotos de aviación tienen sus propias leyes. ¿Usted está obligado a guardar esas leyes como piloto de aviación? No, porque nosotros no somos pilotos. Si fuéramos pilotos, sí. Ajá, sí. Si yo soy piloto, yo tengo que obedecer las leyes porque estoy piloteando una nave, un avión. Pero si yo lo que piloteo es una bicicleta, no tengo que obedecer las leyes. Ahora, eso mismo sucede con respecto a la ley de Dios, en ese sentido. Pero la esencia, y ahí es donde quiero llegar, el aspecto que a todos nos atañe por igual, es la ley moral. Todos los asuntos que en la Biblia, y sobre todo cuando hablamos de la ley, y todo el mandamiento de Dios que tiene que ver con la moral, con el buen comportamiento, con un mandamiento de parte de Dios directo, que incluya a este aspecto moral, nosotros estamos llamados a obedecerlo. Es así de simple. Ya nosotros hoy en día no tenemos que ir al templo, porque de hecho ni existe el templo, no está el templo. No tenemos que ir con un carnero para ofrecer nuestros pecados. Ya esa parte de la ley ya no tiene vigencia, porque ya Cristo cumplió eso. Hay muchos asuntos de la ley que ya tuvieron su cumplimiento en Cristo. Recuerdan que hablaba de las fiestas bíblicas. Ya tienen su cumplimiento en Cristo, ya no estamos atados a celebrar esas fiestas. Si usted quiere hacerlo, no está mal, pero no estamos atados, no estamos llamados a guardar esas fiestas, porque esas fiestas estaban apuntando a algo que ya llegó. ¿Y qué nosotros hacemos ocupados en la sombra cuando tenemos el cuerpo que es Cristo? Lo mismo sucede con el tema de los sábados rituales, que hay en esto también a veces nos confunde, porque los que leemos la Biblia con detenimiento nos damos cuenta que existen dos tipos de sábados. Están los sábados rituales, que Dios dice tal día, y la mayoría de ellos tienen que ver con las fiestas bíblicas. Por ejemplo, el primer día del séptimo mes, el séptimo mes como tal, en general era un sábado, un mes sabático, pudiéramos llamarle. Y el primer día, usted dice, será sábado, no importa, cayó martes, miércoles, jueves, viernes, domingo, es sábado. El 10º día, que era el día del ayuno, también era sábado. Al tercer día, después también debías guardarlo como sábado. Es decir, Dios estableció, aparte del sábado, el séptimo día, que es un mandamiento, está dentro de los 10 mandamientos,
incluyó otros sábados. Ahora, esos sábados rituales, estamos nosotros los cristianos llamados a guardarlos, que apuntaban a algo que ya Cristo cumplió. No. Entonces, hoy no, este no es el tema de los aspectos, hoy no vamos a estar, ese no es el punto, pero simplemente se los menciono porque está aquí dentro del libro de Levítico. Y yo tengo aquí muchas escrituras que nos hablan acerca de cuál es la visión de la ley que Pablo nos da en el Nuevo Testamento. Pablo fue mal interpretado, o ha sido y es mal interpretado por muchos con respecto a sus escrituras. Y Pedro nos dice eso. Ahora no recuerdo la cita, pero Pedro nos habla de Pablo y dice, sé que es segunda de Pedro, pero no recuerdo bien exactamente la escritura, la cita bíblica. Pero Pedro nos dice, hablando de Pablo, dice, y entendiendo nuestro amado hermano Pablo, que Dios le ha dado una sabiduría increíble, escribiendo muchos de estos asuntos, las cuales los indoctos y los inconstantes tuercen como las otras escrituras para su perdición. Es decir, que una de las cosas, yo me he topado muchos hermanos, muchas personas que usan escritos de Pablo para contradecir lo mismo que Pablo dice. Es decir, hay cosas que Pablo dice que son claras y hay otras que dice que son un poco oscuras, que tú tienes que estudiarla bien porque no están claras. ¿Qué usted tiene que hacer para interpretar la Biblia? Usted interpreta los asuntos difíciles, oscuros, con los asuntos claros, las cosas que son explícitas. Y Pablo, cuando nos habla de la ley, claramente nos dice, por ejemplo, Romanos 3, 28 y en adelante dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Es así. Y en el versículo 29, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Eso está claro, ¿verdad? Que la justificación, la salvación, se alcanza ¿por qué medio? Por la fe. Ya eso está claro. Pero Pablo, teniendo en cuenta de que alguien diga, bueno, pues entonces ya yo me olvido de la ley. Miren lo que dice en el versículo 31. Luego, por la fe, invalidamos la ley. Dice, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Él poniendo el parcho antes que caiga la gotera, como decimos, porque él sabía de que iban a levantarse personas y decir, no, ya yo no me interesa los mandamientos de Dios, no me interesa la ley de Dios porque yo estoy justificado por la fe. O en Romanos 7:12, donde dice, de manera que la ley es santa, a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Así que su opinión acerca de la ley en cuanto a su contenido y propósito, él lo considera como bueno. Ahora, ¿qué pasa? Que si usted se pone o está buscando su salvación a través de la obediencia de la ley, ¿qué va a pasar? El peso de la ley va a caer sobre usted. Porque usted está justificándose por medio de la ley. Y la misión de la ley, la función de la ley es condenar, no es salvar. Y en ese sentido, el que busca la justificación a través de la observancia de la ley, se pone bajo el peso de la ley. Pero el creyente que no está justificándose por medio de la ley, sino por la fe, pero obedece la ley, está caminando por encima de la ley. Pero si usted la desobedece, la ley o el peso de la ley cae sobre usted. Porque es lo que dice Juan 3:4, primera de Juan, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Así que es una reflexión, ¿verdad? Digo, de esto se puede hablar y se puede discutir mucho. No vamos a entrar en detalle, solamente estoy hablando en sentido general de la visión del Nuevo Testamento, de cómo nosotros los creyentes, los cristianos, debemos mirar la ley. No debemos mirarla ni con odio, porque nos beneficia si nosotros la guardamos. Si la desobedecemos, cae el peso
sobre nosotros. Es lo que pasa con la ley del tránsito hoy en día. Nosotros obedecemos la ley del tránsito y estamos bien. Pasa el policía, no se mete con nosotros. Si hacemos una infracción y está un policía y nos ve, el peso de la ley cae sobre nosotros. Nosotros, si somos guiados por el Espíritu, no estamos bajo la condenación de la ley porque vivimos por encima de la ley. Somos guiados por el Espíritu y hacemos lo que la ley nos manda en el Espíritu. Bien. Levíticos nos enseña algunas cosas importantes. Y tengo 5 cosas. Y ya con esto estamos terminando y estamos bien con el tiempo. Nos enseña acerca de la santidad de Dios. Cómo un Dios de amor, nos preguntamos, ¿cómo un Dios de amor puede enviar a alguien al infierno? ¿Cómo sabemos que Dios es un Dios de amor? Cristo nos los dijo, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo, Juan nos los dice, pero Cristo también nos dijo de que ese Dios es un Dios santo y que ese Dios ha creado un infierno para castigar a los desobedientes. Así que Dios es un Dios santo, es amor, pero también es fuego consumidor. Número 2, aprendemos en Levítico que adorar o debemos adorar a Dios con reverencia y temor. Muchos de los servicios hoy en día, o en muchos de los servicios hoy en día en la iglesia, se hace con demasiada familiaridad y con poca reverencia. Y cómo nos referimos a Dios, cómo hablamos de Dios, cómo le hablamos a Dios, a veces lo hacemos muy irreverente, muy casual. Recuerdo, nosotros cuando vivíamos en Tennessee, pasábamos por una carretera y una iglesia y decía cultos, domingos, miércoles, etcétera, y dice código de vestimenta o algo así, decía casual. Y está bien, no voy a criticar eso, pero la realidad es que la adoración a Dios y la reverencia a Dios no puede ser casual, no podemos, y aún el tema de cómo venimos vestidos a la iglesia, no debemos tomarlo tan casual. Ustedes recuerdan cuando Dios fue a dar la ley en el Sinaí, en el monte Sinaí, ¿qué fue lo que Dios le dijo a Moisés con respecto a los israelitas? Dice, diré que se santifiquen, que limpien, laven sus vestidos. Y se vengan a mí con reverencia. Hay un texto en Hebreos 12:28 que dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud mediante ella y mediante ella sirvamos a Dios. Hasta ahí estamos bien. Pero ¿cómo debemos servir a Dios? Miren lo que dice aquí el escritor. Agradándole, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Es una mezcla. Y voy a tomar prestado una frase que usa mucho yo diría que es el mentor mío, Joaquín Abreu, pastor, que él habla de un filo del machete. En muchas cosas en el cristiano tiene que caminar por el filo de un machete. ¿Ustedes han alguna vez intentado caminar por el filo de un machete? Es muy delicada la línea. Pero es así. Casi todas las cosas en el cristianismo son así. Es el filo del machete. Es la obediencia a la ley, pero no puede justificarte y no puede ser legalista. Es vivir por fe, pero sin abusar de la confianza de Dios. Es la reverencia a Dios, pero saber que Él es tu amigo, es tu padre, que puedes decir en algún momento, Abba, Padre, Papaíto, pero a la vez es el Rey de Reyes y Señor. ¿Y cómo tú puedes mantenerte ahí sin pasarte de un lado ni para otro? Cuando el cubano dice a esto, pasarse de la raya. Cuando tú puedes ir por ahí, por la orilla, pero que no te pases ni a un lado ni a otro. Eso, el Espíritu es quien nos puede guiar y saber cuándo podemos venir en reverencia y cuándo podemos venir con libertad, con mucha confianza. Número 3, bueno, y esto que dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor, es extraído del libro de Levíticos, donde habla acerca de que Dios es fuego consumidor. Levíticos 3, la tercera cosa que aprendemos de Levítico es que
Levíticos expone la naturaleza pecaminosa del hombre. Ahí en Levíticos se habla del incesto, se habla de la homosexualidad, se habla de la idolatría, del ocultismo, se habla del pecado, del maltrato humano. Todas esas cosas se habla y nos descubre lo malo que somos nosotros. Número 4, aprendemos la función de Cristo en nuestra vida, el sacrificio de Cristo. Es decir, que todos nosotros necesitamos desesperadamente de la persona de Cristo y de su sacrificio. Como lo necesitaban los israelitas, aquel cordero o aquellos chivos, machos cabríos que cargaban el pecado de ellos. Ellos lo necesitaban para poder vivir, para que Dios no los rayera, no los consumiera. Y así nosotros. Y por último, número 5, el llamado a la santidad en todas las esferas de la vida que nos hace el libro de Levíticos. Que Dios no solamente se interese por nosotros el sábado o el domingo cuando venimos a la iglesia, sino es todo el tiempo, en todas las áreas. Como siempre yo digo, cuando usted está guiando, cuando usted está comiendo, cuando usted está trabajando, cuando usted está conversando, todo lo que usted haga, que usted lo haga para la gloria de Dios en santificación. Entonces, termino con un llamado a leer el libro de Levíticos. Yo sé que muchos de los que estamos aquí ya lo leímos, siguiendo la consecución del calendario del año bíblico, pero para el que no lo ha leído, tómese un tiempo y léalo. Léalo con esta mente y va a encontrar ahí muchas cosas que son para edificación nuestra. Amén, pues terminamos con la clase. Dios les siga bendiciendo. Quiero tener una oración para concluir y después vamos a continuar con el culto de adoración. Pero vamos a ponernos en pie y orar dándole gracias a Dios.